Gracias, Luis. Buenos días a todos, todas, todes, aquí y en el éter. Muchas gracias por estar con nosotros. Y ya sé que les han dado la bienvenida 20 veces, pero yo lo quiero volver a hacer. Entonces les doy la bienvenida a los integrantes de la mesa. Muchas gracias a nuestro querido colega el doctor Jan Meyer, a nuestro querido colega Carlos Heredia y a nuestra invitada especial y de honor, la presidenta del Colegio de México, la doctora Ana Covarrubias. Muchas gracias por estar aquí. Y como ya se dijo, pues ya no tengo mucho más que decir, pero como ya se dijo, esta es una mesa muy importante. Me da gusto que en parte es relaciones internacionales, pero también es historia, que somos hermanos, ¿no? Entonces, y más en esta coyuntura tan importante. Entonces, sin más, porque no tenemos mucho tiempo y yo soy una moderadora exacta, entonces me han dicho que tienen 15 minutos cada quien para hablar. Los voy a cortar sin piedad y entonces ahorita le voy a dar la palabra a la doctora Ana Covarrubias, no sin antes mencionar algo de su currículum. Es presidenta del Colegio de México, recientemente nombrada, nos da mucho gusto. Es doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de Oxford, Gran Bretaña, maestra en Relaciones Internacionales por la Universidad de Oxford, Gran Bretaña también, licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, y sus líneas de investigación son Política Exterior de México, Relaciones México-Cuba, Relaciones México-Estados Unidos, Política Exterior de Cuba, Multilateralismo Regional, Derechos Humanos y Política Exterior y Análisis de Política Exterior. Y sin más, le doy la palabra. Muchas gracias. Pues buenos días nuevamente. Nos enviaron 3 preguntas guía, entonces inicio con la primera, quizá, y bueno, después vamos viendo cómo se dirige la discusión. La primera pregunta que nos enviaron es: ¿hay algo genuinamente nuevo en la relación México-Estados Unidos bajo la administración Trump? ¿O estamos ante una versión más agresiva de patrones históricos que México ha enfrentado y sobrevivido antes? Evidentemente voy a dejar la parte histórica para mis colegas historiadores, siglo XIX posiblemente, etcétera, en donde la relación era así un poco, bueno, no un poco, bastante distinta de lo que fue en el siglo XX. Y yo hablaré un poco a partir de la Segunda Guerra Mundial, diciendo en primer lugar que quizá no hemos visto lo suficiente a partir de la Segunda Guerra Mundial y hasta ahora el ámbito de cooperación entre los dos países. Normalmente nos fijamos en el conflicto, lo cual está muy bien, es lo que normalmente tenemos enfrente, ¿no? Pero también decir que ha sido una relación también de mucha cooperación y que en muchos casos hemos sido buenos vecinos. No tenemos que ser vecinos siempre en pleito. Entonces, eso creo que es muy importante tenerlo como un primer contexto, ¿no? Tener también la parte de cooperación en la relación bilateral. Y ahora voy a dar un brinco enorme al Tratado de Libre Comercio, que sí creo que promovió un nuevo marco y una nueva forma de relación entre los dos países. ¿Qué pasa a partir de los 90? Bueno, pasa evidentemente lo que todo el mundo sabemos, nos convertimos en socios comerciales y eso influye de una manera muy importante en cómo nos comunicamos. Los nuevos actores, como pueden ser empresarios, gobiernos estatales, gobiernos de los estados de las fronteras, la participación de México en el Congreso norteamericano, etcétera, hay como un nuevo planteamiento de cómo manejamos esta relación. No se institucionaliza todo, de ninguna manera, es la parte comercial la que principalmente se institucionaliza, pero sí hay múltiples canales de comunicación y sí hay por parte del gobierno mexicano un conocimiento un poco más amplio de cómo funciona el sistema político norteamericano y de cómo puede el gobierno mexicano actuar con actores en Estados Unidos para los intereses mexicanos. Entonces, creo que eso es muy importante mencionarlo. Segunda cosa, también creo que es muy importante mencionar, a partir de entonces fue también muy obvio lo que hemos llamado la compartimentalización de la relación bilateral, lo cual quiere decir que un asunto no contamine al otro.
Es decir, un problema migratorio no va a contaminar un problema en términos de narcotráfico, un problema en términos de narcotráfico no contamina a la migración y desde luego el comercio también se lleva en una esfera o en un ámbito individual, tampoco puede llegar a contaminar y bueno, es muy importante aquí decir que el Tratado de Libre Comercio contiene bueno, sí creo que todavía lo tiene, el capítulo de resolución de disputas, que eso ayuda muchísimo para la parte comercial. Entonces creo que lo que vemos en la primera campaña de Trump sí es un discurso muy agresivo por parte del candidato y después del presidente electo. Se estabiliza un poco después de renegociarse el TEMEC, lo que ahora llamamos el TEMEC, y cuando llega el presidente López Obrador al poder. Pero el contenido del discurso no es del todo novedoso. El discurso en contra del migrante mexicano o de cualquier otra nacionalidad, el discurso en contra del problema del narcotráfico y de la corrupción en las autoridades, en las élites gobernantes mexicanas, tampoco es novedoso. Lo que sí me parece novedoso es el nivel de agresión que vimos en ese momento y el actor, es el ejecutivo quien lo hace. Y eso creo que sí es algo novedoso. Antes era, por ejemplo, podemos citar al senador Jesse Helms, que por años atacó al gobierno mexicano en el tema que fuera, ¿no? Eran los representantes, eran los congresistas, eran los senadores, eran algunos de los diputados, eran los medios de comunicación, pero no era un ejecutivo que realmente tuviera este discurso tan agresivo, aunque el contenido antiinmigrante y relacionado con el crimen organizado no fuera del todo novedoso. Perdón, y no mencioné por qué menciono estos tres temas: drogas, migración y comercio, porque creo que son, bueno, hay muchos temas muy conflictivos en la relación bilateral, pero estos son los que normalmente llaman más la atención, los más agudos, y, como digo, los que han estado en ese discurso anti-mexicano en muchas otras ocasiones y por muchos otros actores. Sin duda, el caso del asesinato de Enrique Camarena en Jalisco llevó el tema del crimen organizado y de la droga a lo más alto de la agenda bilateral y de la corrupción de las autoridades mexicanas. Y por otro lado, pues también el desarrollo de la migración, que seguramente Carlos hablará mucho más en Estados Unidos, la cantidad de migrantes mexicanos en Estados Unidos hasta inicios del siglo XXI, también hace de la migración ese tema difícil en la relación bilateral. Entonces, lo primero que diría es que lo novedoso en la administración Trump es que sea justamente el Ejecutivo el que tenga ese discurso tan agresivo. Por supuesto, podemos pensar, Nixon, por ejemplo, empezó un poco tratando el tema del narcotráfico, Reagan también fue un tema migratorio y de narcotráfico, pero finalmente en el caso de Trump lo vemos de una manera mucho más agresiva y, si se me permite, un poco más majadera, ¿no? Todo el discurso que se tuvo en campaña fue realmente pues, un discurso muy, muy violento en contra de los mexicanos. Y lo segundo que diría como novedoso es justamente que lo que hace Trump desde el día 1 como candidato es justamente romper el acuerdo de la compartimentalización de la relación bilateral. Lo que hace Trump es condicionar el comercio al tema migratorio y posteriormente al tema del crimen organizado y de drogas. Allí sí tenemos un cambio muy importante, ¿no? Porque tenemos una amenaza directa, una amenaza muy fuerte, una amenaza que se puede cumplir muy fácil, ¿no? Como ya lo hemos visto, se han impuesto aranceles a México, a Canadá, a los aliados europeos, etcétera. Entonces, creo que ese sí es un cambio muy importante en la relación bilateral que se da con Trump. Todavía con el tema, con la presidencia de Biden fue un poco ambiguo,
pero sin duda en la primera administración de Trump sucede esto y en la segunda administración de Trump se consolida de una manera pues muy fuerte. Entonces, el condicionamiento es nuevo, la cooperación a fuerza no tanto, esta ya la habíamos visto antes, ¿no? Valga la contradicción esto de la cooperación a fuerza, pero pues es un poco lo que hemos también estado viendo. Así que bueno, respecto de esa primera pregunta, lo que yo cerraría diciendo es que lo que tenemos es un discurso que sí conocíamos, no a los niveles que hemos visto ahora, pero que ahora lo ejerce el Ejecutivo del gobierno norteamericano, y en segundo lugar, el fin de la compartimentalización de la relación bilateral. Y para no pasarme del tiempo, allí termino. Pues muchas gracias por tus interesantes reflexiones y por respetar el tiempo. Sí. Ahora pasamos a nuestro segundo ponente, que es el doctor Carlos Heredia. Voy a leer una pequeña semblanza. El doctor Heredia es nuestro flamante secretario de vinculación, y desde el 2009 es profesor en el Centro de Investigación y Docencia Económicas. Fue director de la División de Estudios Internacionales y secretario de vinculación en 2021. A partir de 2012 ha formado parte del Consejo Asesor del Instituto de México en el Centro Woodrow Wilson de Washington, D.C., que en 2022 lo designó Global Fellow no residente. Asimismo, es asociado fundador del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, maestro en Economía por la Universidad McGill en Montreal, Canadá, y doctor en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Escribe un artículo catorcenal para el Universal y es frecuente comentarista para medios mexicanos, estadounidenses y canadienses. Y sin más, te doy la palabra, Carlos, por favor. Ay, perdóname. Muchas gracias, Clara. Un gusto compartir la mesa con queridos amigos, colegas, la propia Clara, la doctora Clara García, el doctor Jean Meyer, la doctora Ana Covarrubias. Ya hablábamos de la colaboración de UNAM, CIDE, Colegio de México con la CECITI. Está por acá también la doctora Natalia Santalamaquia del ITAM. Entonces celebro esta colaboración interinstitucional y lo haremos de manera más detallada quizá en la clausura, pero quiero hacer una mención expresa de la importancia que tiene para el CIDE la visita de la titular de la Secretaría el día de ayer. Voy a empezar por una anécdota personal que algunos de mis amigos, de mis alumnos, el subconsciente, ya conocen, pero pues si ya la conocen, pues la van a volver a oír. Hace más años que los que tiene la División de Administración Pública, fui de estudiante de intercambio, yo estaba en la secundaria, en Tampico. Fui de estudiante de intercambio a Minneapolis. Si ustedes han oído que Estados Unidos es un país muy diverso, no puede haber mayor diferencia que entre Brownsville, Texas, y Minneapolis, Minnesota. Es como la luna, el Marte. O sea, Minneapolis, que ha sonado mucho gracias a Bruce Springsteen, Streets of Minneapolis, a raíz de lo que está haciendo Trump. Es una ciudad que viene de la inmigración escandinava, sueca, noruega, danesa, islandesa, finlandesa. Es quizá, diría yo, la ciudad estadounidense grande, más verde, con más lagos y con un tejido social
pues, socialdemócrata. Algunos le dirán que es demasiado alérgica para Trump, pero yo llego allí, estudiante de secundaria, y digo, oye, este no es el mismo país que hay en Texas, este es un país distinto, una dinámica distinta. Y veo en la familia donde llegué a unas mujeres vikingas que me parece que me están transportando al paraíso, y digo, oye, no, pues Estados Unidos es algo difícil de descifrar, porque es extremadamente distinto lo que yo conocía de ir a la frontera tejana con lo que vi allí. Y ese es quizá el primer mensaje que quiero comunicar. La historia de la relación México-Estados Unidos es ¿con cuál Estados Unidos? No solo por la diversidad geográfica, étnica, la composición de la población, sino porque estamos hablando de la relación con Estados Unidos en un momento en donde Estados Unidos está en guerra consigo mismo y con el resto del mundo. Entonces es pertinente preguntarnos, ¿relación con quién? ¿Entre quiénes? ¿Para qué? Y voy a utilizar algunas diapositivas para apoyar este argumento. ¿Hacia dónde tengo que...? Ahí está. Bueno, entonces vamos a hablar muy estrictamente, rigurosamente, de la relación entre el gobierno de México, la presidenta Claudia Sheinbaum, y el gobierno del señor Trump. Habitualmente, históricamente, la relación la ha conducido pues la Casa Blanca y el Departamento de Estado. En años recientes, cada vez más la conduce el Departamento de Seguridad Nacional, Homeland Security, y la conduce el Departamento de Justicia por todos los temas involucrados, y ahora el Departamento de Guerra. Es decir, lo que ocurrió muy recientemente, que formaron una fuerza de tarea entre varias agencias estadounidenses, es la primera vez que el secretario de Guerra, y utilizo ese nombre porque Trump le está cambiando de nombre al Departamento de Defensa, interviene directamente en la relación bilateral. No porque no hubiese consultas entre las Fuerzas Armadas de ambos países, sino porque ya se sienta en el cuarto de las deliberaciones el secretario de Guerra para hablar de la relación bilateral. Estas son las personas que conducen la relación con México. Hay dos mujeres y las dos tienen asterisco porque ya las corrió Trump. Pero bueno, la relación la encabeza el presidente Trump, el titular del Departamento de Estado, Marco Rubio, que a la vez es asesor de seguridad nacional, el embajador Johnson, el Departamento de Seguridad Nacional y la oficina de la Procuradora, bueno, el Departamento de Justicia, el secretario del Tesoro, el secretario de Defensa, yo le sigo llamando así, pero ellos le llaman de Guerra, el secretario de Comercio, el representante comercial, y un personaje que es absolutamente crucial en la relación bilateral, Stephen Miller. Podría hablar todo lo que me resta de tiempo sobre Stephen Miller, no lo voy a hacer, pero es absolutamente crucial entender que este señor es la eminencia gris de Trump, no solo en materia migratoria, sino también en, digamos, cubrir a la política exterior estadounidense con un manto de supremacismo blanco.
y me hago cargo de lo que estoy diciendo, sus contrapartes, sus homólogos, bueno, pues es la jefa del Estado mexicano, la presidenta, nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Omar García Harfuch, que juega un papel que nunca ha jugado un secretario de seguridad. Ha habido visitas de delegaciones mexicanas en donde está el secretario de seguridad, la Cancillería, el general secretario, el almirante, y quien informa de las pláticas es Omar García Harfuch. Es quizá la persona, después de la presidenta, que goza de la mayor confianza de interlocutores en Washington. Esto quizá pueda cambiar, pero por el momento así es. El secretario de Economía, en la mesa siguiente se hablará más extensamente de la renegociación del TEMEC. El recién ungido secretario de Relaciones Exteriores, ya ratificado por el Senado, Roberto Velasco Álvarez, el embajador en Washington, Esteban Moctezuma, el general secretario Ricardo Trevilla, el almirante Raimundo Morales y el secretario de Hacienda Edgar Amador. Ellos ven asuntos que tienen que ver con los Estados Unidos todos los días. Y ese es el cuarto de guerra del presidente de Estados Unidos, y están los personajes cuyas fotos mostré y otros más. Pero además, y aquí reivindico el hecho de que hay una frase en la política estadounidense que quienes han vivido en Washington, ¿pueden levantar la mano quienes han vivido en Washington? Uno, la doctora Eva Arceo. Allá atrás había alguien. ¿Atrás había alguien? ¿Quién más ha vivido en Washington? Nara, la doctora Narayani La Sala. En Washington, en la política, hay una frase que describe perfectamente lo que quiero comunicar. Outside the Beltway. Outside the Belt, el Beltway es una carretera que es como un anillo que rodea la ciudad de Washington hacia Maryland o hacia Virginia, pero que describe que la política estadounidense frecuentemente es vista como lo que ocurre en Washington. No es así. Y aquí reivindico a todos los que somos provincianos. Yo crecí en Tamaulipas, fui estudiante de intercambio en Minnesota, y la relación bilateral se ve de manera muy diferente afuera del Beltway. Y quiero empezar a cerrar con reivindicar el hecho de que estos 10 estados concentran a la mayor población de origen mexicano, que son alrededor de 38 millones de personas de origen mexicano. Por supuesto, California, Texas son los que tienen pues casi 60% del total, pero que es una población, y aquí diré que es otro mensaje crucial que quiero comunicar, que tenemos un grave déficit, no la conocemos. Pensamos que la conocemos, pero no la conocemos. Y ese es un enorme déficit de la relación bilateral, porque tenemos un atavismo de pensar que desde un escritorio en la Ciudad de México le vamos a decir a los estadounidenses de origen mexicano qué tienen que hacer por México. No hay algo que detesten más. Personas que dejaron México por problemas, por limitaciones económicas, por violencia, etcétera, que encima de que tuvieron que salir del país, le quieran tirar línea desde la Ciudad de México de qué deben de hacer para impulsar una agenda mexicana, ni siquiera la de ellos, sino mexicana. Esa frase es del Migration Policy Institute. Nuti, Jorge Esquiabón, Gerardo, todos los Catrín, todos la reconocen. ¿Por qué México es la nueva Alemania? Porque en el siglo XIX, contrariamente a lo que se cree, todo el mundo cree que las Islas Británicas son el origen de la mayor parte de la inmigración a Estados Unidos. Alemania
Alemania tenía la mayor presencia de población inmigrante en Estados Unidos, al principio incluso de los 1900. Pues hace 15 años México se convirtió en la nueva Alemania. México está en todas partes, en los 50 estados. Una gran pregunta, ¿es México un socio confiable en Washington? ¿Es Washington un socio confiable en México? Simplemente diré que quizá es distinto la cooperación o la colaboración coyuntural que la confianza estratégica. Y esa es la que hoy no tenemos en la relación bilateral, y la responsabilidad pues siempre es de ambas partes. Termino. En noviembre de 2025 ocurrió algo que la mayor parte de la población mexicana y la mayor parte de la población estadounidense ni siquiera nos dimos cuenta. México se convirtió a la vez en el mayor exportador a Estados Unidos y en el mayor cliente de Estados Unidos. Las dos cosas. Antes, el mayor exportador era China, el mayor cliente era Canadá. Ahora, México es el mayor proveedor y el mayor cliente de Estados Unidos, y de eso seguramente los colegas que participan en la siguiente mesa van a elaborar. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Ahora pasamos con nuestro tercer ponente, el doctor Jan Meyer. En primer lugar, es uno de nuestros profesores eméritos de esta institución. Estuvo en la École Normale Supérieure de Saint-Cloud, la maestría en la Sorbona, profesor investigador en el Colegio de México, estuvo en el CNRS en París, catedrático en la Universidad de Perpiñán y en el Colegio de Michoacán, director del CEMCA en la Ciudad de México, profesor investigador titular en el CIDE desde 1993. En 2000 participa en la fundación de la División de Historia y de la revista Histor. Premio Nacional en Ciencias Sociales 2011. Doctorado honoris causa de la Universidad de Chicago, Universidad de Guadalajara y la Universidad Pontificia. Hizo instancias de investigación y docencia en la Escuela de Altos Estudios en París, en el New York University, NYU, en Columbia University y en la Autónoma de Madrid. Y sin más, le doy la palabra al doctor Meyer. Muchas gracias. Siento mucho que mis colegas Ana y Carlos no hayan podido hablar más tiempo, porque realmente sus aportaciones son fascinantes. Mis primeros años en México, hace mucho tiempo, los pasé en el Colegio de México y hasta la fecha tengo muy estrechas relaciones con esa institución. Cuando llegué a México, hace 60, bueno, olvidé. Los abuelos mexicanos que conocí, ahora yo tengo su edad, hablaban mucho citaban mucho lo que se atribuye falso o verdadero a don Porfirio. Pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Y hay un texto de Octavio Paz por ahí que habla de la dura o cruel razón geométrica, a saber, la continuidad territorial entre México y Estados Unidos. Y en 1964, en su seminario sobre América Latina en París, el profesor Pierre Chonu tuvo una frase espléndida que no alcanzó a traducir bien en español. Él dijo: le Mexique est le cap le plus avancé d'Amérique latine
exposé aux embruns du plus dynamique des impérialismes. O sea, México, el cabo de América Latina más avanzado, que sufre los embates, las olas del más dinámico de los imperialismos. Y efectivamente, yo creo que es el problema de fondo, que no, ¿cómo decirles? Nadie tiene la culpa. Ana Covarrubias explicó muy bien lo novedoso de Trump y al mismo tiempo lo que no es novedoso. Y Estados Unidos, desde que nació, o antes de nacer, había heredado de Inglaterra una pulsión imperial. Siglo XVI empiezan los piratas ingleses contra España, contra Francia, contra la Nueva España, contra la Nueva Francia. En 1612 los ingleses toman Bermudas. En 1655 Cromwell toma la Jamaica. En el mismo tiempo atacan y toman en lo que es el Canadá hoy Acadia, Terranova, y tenemos en la segunda mitad del siglo XVIII, en el marco de una casi guerra mundial, la guerra de 7 años en Europa se prolonga en América. La flota inglesa toma La Habana, toma Manila, y en ese momento los ingleses y sus colonos americanos toman Montreal, toman Quebec, y la Nueva Francia, a partir de ese momento, se queda en el imperio británico. Apenas independientes, los Estados Unidos consiguen, eso sí, sin violencia, la Luisiana, que era mucho más que la Luisiana actual, lo que abre el campo a la expansión hacia el oeste. Con esa compra en 1805 duplica su tamaño, pero en el mismo tiempo el ex vicepresidente Aaron Burr prepara una expedición para conquistar a México. Fue, si mal no recuerdo, fue juzgada por traición o porque no, digamos, lo hacía de manera independiente, pero el proyecto en sí es muy interesante. Luego tenemos toda la anexión de Florida, sin violencia, pero sí torciendo la mano a lo que todavía era el Imperio Español. Después viene Texas, y después viene un presidente que desde su candidatura me recuerda mucho a Donald Trump, es el James Polk, de Tennessee, como David Crockett. Y cuando hace su campaña electoral, la hace contra Canadá y exige que Estados Unidos, mejor dicho, que Inglaterra cede todo el territorio hasta Alaska. ¿Por qué Alaska? Porque Alaska era ruso. Bueno, consigue la cesión del territorio de Oregón. Y ya en la presidencia se olvida de Canadá y de todo lo que había exigido y se voltea contra México. Y no tengo que contarles esa historia, pero insisto en la doble orientación hacia el norte contra Canadá y hacia el sur contra México. Y ahí sí encuentro una continuidad. En el último número de Nexos hay un artículo muy interesante de Mauricio Tenorio, profesor en la Universidad de Chicago, fue profesor en la División de Historia del CIDE, y en su artículo cita mucho a un gran historiador español catalán, Josep María Fradera, que tiene un gran libro que se llama La Nación Imperial, y donde demuestra que desde Washington y Jefferson, Estados Unidos siempre ha tenido esa pulsión.
Pero el mismo Fradera tiene otro libro de 2022, un libro muy generoso que se llama Antes del antiimperialismo, genealogía y límites de una tradición humanitaria, publicado por Anagrama, donde es lo que decías, Carlos, de los muchos Estados Unidos, que desde un principio en Estados Unidos hay una reacción contra ese imperialismo. Menciona a Fradera que a fines del siglo XIX Estados Unidos expulsa a España de Cuba, de Puerto Rico, un Puerto Rico que se queda en el limbo hasta la fecha. Y Fradera menciona un antecedente que yo no conocía, es que el estado de Nuevo México se quedó en el mismo limbo hasta 1912. Es solamente en 1912 que adquirió ese estatuto. Costaba trabajo aceptar como estado un territorio poblado por hispanohablantes, católicos, de razas mezcladas y finalmente indeseables. Pero bueno, ahí eso funcionó. No tengo tiempo de enumerar todos los momentos de esa pulsión imperial. Fue Raymond Aron que hace muchos años publicó ese libro famoso que se llama La República Imperial, sobre Estados Unidos. Pero tenemos entre 1898 y 1934 30 intervenciones militares de Estados Unidos en 9 países americanos, casi todos concentrados en el Caribe y varias sobre México. Empecé mencionando a don Porfirio. Yo creo que él pudo haber dicho eso, porque tanto al principio de su largo dominio, como al final, él sufrió la embestida de Estados Unidos, que tardó mucho en reconocerlo, una práctica que regularmente se ha utilizado. Se utilizó contra Carranza, se utilizó contra Obregón. Bueno, eso a partir del famoso corolario Roosevelt de 1904, que es una modificación de la doctrina Monroe. Mis estudiantes han de saber que siempre explico que la doctrina de Monroe no es lo que pensamos, una manifestación de imperialismo norteamericano, pero el corolario Roosevelt, eso sí, lo cito porque vale la pena, es de 1904. La situación, el debilitamiento general de los lazos de la sociedad civilizada puede requerir en América y en otra parte, en última instancia, la intervención de una nación civilizada y por lo que se refiere al hemisferio occidental, la adhesión de los Estados Unidos a la doctrina Monroe puede forzarlos, aún a su pesar, en caso de fechorías o de impotencias, a ejercer las funciones de un poder policial internacional. Nuestra presidenta ha tenido precisamente que enfrentarse a ese tipo de presión. Y ha contestado siempre, que es una de las preguntas que nos hicieron, ha contestado siempre evocando a la soberanía. Y yo creo que no hay otra solución. Cuando el 12 de marzo el presidente Trump dice, nos guste o no, los cárteles controlan México, México es un narcogobierno, la presidenta le contesta, la soberanía no está a discusión, nuestro país está dispuesto a mantener el diálogo y la coordinación con Estados Unidos, siempre bajo principios de respeto.
estamos dispuestos a trabajar de manera conjunta. Y al otro día el presidente Trump decía, no debería haber rechazado mi ayuda, nuestra presidenta. Me ofrecí a acabar con los cárteles en México y por alguna razón ella no quiere hacerlo. O sea, muy a su pesar, está obligado a intervenir. No sé si sería una operación militar especial o una excursión. Operación militar especial es lo que dice Putin. Excursión es lo que pretendió Trump, que era lo que estaba empezando en Irán. Y la presidenta contestó, hemos dicho que no y orgullosamente seguimos diciendo que no. ¿Cuáles lecciones del pasado podemos sacar? El historiador no es profeta, cuando mucho puede hacer un diagnóstico sobre el pasado y los errores pasados. Pero incluso a la distancia yo creo que es casi imposible. Se nos olvida siempre que el presidente Porfirio Díaz o sus consejeros, no sé quién es el responsable en este caso, buscaron frente a Estados Unidos, que siempre fue la preocupación del presidente, la construcción de nuestros ferrocarriles y su orientación hacia el norte se debe a la obsesión permanente de que vuelva a ocurrir un presidente Polk y que nos quitaría otra vez, digamos, varios estados. Hay que recordar que la oposición, cuando Polk iba a decir Trump, hizo la guerra a México, había una muy fuerte oposición. Pero cuando ganó la oposición en el Congreso, se le hizo que el Tratado de Guadalupe Hidalgo era demasiado poco y que había que bajar mucho más la frontera. Es decir, todos nuestros grandes estados fronterizos, desde Nuevo México hasta Sonora, era lo que quería en ese momento la oposición teóricamente antiimperialista en el Congreso. Así que don Porfirio buscó, además de poblar el norte, contrapesos internacionales, Europa, Japón. Y en la lista de agravios que tenía el presidente Taft que también quería anexarse a Canadá, pero por la vía económica con tratados de comercios, pero que era la misma obsesión. Bueno, en la lista de agravios estaba la invitación a una delegación militar japonesa a participar en las fiestas del centenario y toda la política, digamos, de contrapeso en Europa. Hoy en día, creo recordar, y voy a terminar con esto, si me equivoco, Ana Covarrubias y Carlos me van a corregir. Me contaron que el presidente Carlos Salinas estaba volando hacia Europa y cuando se entera de la caída del muro de Berlín, en ese momento iba a Europa con la idea de buscar un contrapeso en Europa. Y en ese momento dijo, hay que dar media vuelta, Europa se va a olvidar de nosotros, Europa va a tener demasiado que hacer con las ex democracias populares de Europa Central y Oriental, y nos fuimos al TLC. Entonces, hoy en día, en esa radicalmente nueva situación internacional, con el desmantelamiento de todo lo que existía, pues el historiador está totalmente perdido y lo único que puede decir, cuando estoy reflexionando en otro tema, a qué puede hacer Europa frente a Rusia en la cuestión de Ucrania, no hay ninguna buena solución. Todas tienen sus inconvenientes. La firmeza puede provocar una agresión peor. La debilidad puede invitar a una agresión peor. Yo creo que nosotros en México estamos en una situación de ese tipo. Y va a ser
necesario a nuestra diplomacia y a todos los actores implicados que mencionó Carlos Heredias, pues tejer, pero de manera muy fina al estilo del tejido florentino. Muchas gracias por su atención. Bueno, a pesar de que yo soy la mala de la película, No. por cortar a todo el mundo, la buena noticia es que tenemos tiempo para preguntas. Y aquí ya tengo 3. Entonces, y gracias, ya no te di las gracias. La primera es para la doctora Ana Covarrubias y es: ¿en qué ámbitos la relación de México-Estados Unidos ha mostrado mayor cooperación? ¿Vamos a juntarla o contestar? No, sí, por favor. Okay. Bueno, yo diría, a pesar de lo que estamos viendo ahora, por ejemplo, hubo mucha cooperación en cuestión de aguas durante muchos años en la frontera, y hubo mucha cooperación en seguridad. Después del 11 de septiembre, y a pesar de todo lo que sucedió, porque México no reaccionó rápido, porque no le habló al presidente, porque etcétera, etcétera, hubo mucha cooperación en seguridad también. Entonces son ámbitos como muy específicos en los que la cooperación existe. Incluso en narcotráfico muchas veces también ha habido cooperación. El gran problema para México es qué hacemos con los agentes estadounidenses aquí en el país, ¿no? Les permitimos estar armados, les permitimos la persecución, no se los permitimos, etcétera. Pero independientemente de ello, también ha habido acuerdos, ha habido momentos de cooperación. Por ejemplo, durante el gobierno de Zedillo hubo toda una reorganización burocrática en términos de seguridad, hubo mucha comunicación con el grupo de alto nivel, si recuerdo bien que así se llamaba, y también hubo cierta cooperación en términos de narcotráfico, de crimen organizado, etcétera. Así que yo diría que a pesar de todo, y desde luego después de Telecán en comercio, y a pesar de los paneles y de los conflictos, sí hay ya todo un mecanismo para resolver los problemas de comercio de una manera pues satisfactoria, si no satisfactoria para las dos partes, pues relativamente justa, porque es un panel con representantes de los 3 países quien decide. Entonces yo diría que a pesar de todo, en los puntos más álgidos ha habido cooperación. Quizá en el que menos cooperación, aquí me corregirá Carlos, o no cooperación ha habido, es en la cuestión migratoria. Y la cuestión migratoria se hace mucho más difícil porque es una cuestión interna, ¿no? Cada país, Estados Unidos, México, China o el que ustedes quieran, tiene la capacidad de decidir quién entra y quién no entra a su territorio. ¿Sí? Entonces, a Estados Unidos le cuesta mucho pensar en el problema migratorio como un problema bilateral. Para ellos es un problema de política interna. Es quién entra y quién no entra a mi país y yo decido y se acabó el problema, ¿no? Entonces, creo que ahí sí podríamos decir, es bien difícil lograr la cooperación en el ámbito bilateral. México ha durante mucho tiempo insistido por un acuerdo como el que tuvimos, el acuerdo, bueno, tendría que actualizarse, ¿no? Pero tuvimos el acuerdo bracero, o lo que sucedió con las Simpson-Rodino, ¿no? Y el gobierno de Estados Unidos ha dicho absolutamente no. Este es un problema interno y nosotros decidimos. Pero seguridad, agua, cuestiones fronterizas, ¿no? Incluso crimen organizado, a pesar de las grandes excepciones cuando Estados Unidos nos impone políticas unilaterales, sí ha habido un entendimiento, y creo que uno de los grandes ejemplos es después del 11 de septiembre. Muchas gracias. Seguimos con otra pregunta para el doctor Carlos Heredia, que dice así: bajo las constantes amenazas de Trump y tras las acciones militares en Irán, Venezuela, etcétera, ¿considera posible una intervención de esta naturaleza en México? Como estoy hablando enfrente de una doctora en lingüística, voy a ser muy riguroso con el uso de las palabras. La pregunta es,
intervención. No usaron la palabra invasión. Si me preguntan invasión, la respuesta es no. Si me preguntan intervención, no es que la considere posible, ocurre todos los días. O sea, esa es parte de la fenomenología de la relación bilateral. Y ocurre todos los días porque los temas que ahora comentó la doctora Ana Covarrubias son temas de política interna y son temas de política exterior. No solo porque compartimos una frontera de 3.141 kilómetros, sino porque efectivamente el tema del agua, el tema de seguridad y el tema de migración, aunque Estados Unidos no acepte que rebasa sus fronteras, son temas que revisten ambas características. Ahora, aludiendo al tema de Irán, de Venezuela, quizá un poco precipitadamente podemos decir que mientras Venezuela le representó a Trump un éxito a él, ni siquiera digo que a los venezolanos, pero a él, en su agenda de decir, quité a Maduro, puse a quien yo quise y tenemos control. El caso en Irán es absolutamente distinto y contraviene la apuesta precipitada, absolutamente pues infundada incluso desde la perspectiva estadounidense. Porque la pregunta que se hicieron muchos estadounidenses es, a ver, ¿nos puede o no gustar Irán? ¿Nos puede gustar o no que sea una república islámica, que la han denominado el eje del mal? Pero alguien puede contestar, ¿cuántas veces Irán ha bombardeado a Estados Unidos? ¿Cuántas veces Irán ha atacado directamente a Estados Unidos? No, pues ninguna. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Bombardeando Irán. Entonces, es muy difícil trasladar la realidad geopolítica de un país, de un momento a otro, pero simplemente en aras de contestar de manera precisa, la intervención se da todos los días porque, bueno, efectivamente el punto que plantea la doctora Covarrubias, la presencia de agentes de seguridad, de inteligencia de México, que el doctor Carlos Pérez Ricard ha escrito de eso abundantemente, con mayor conocimiento que el que yo tengo, pues eso existe por definición. La intervención es cotidiana y en múltiples ámbitos. Y va a seguir y es inherente a la relación bilateral. Me atrevería incluso a decir que como yo soy de un estado fronterizo muy emproblemado, que es Tamaulipas, al que quiero mucho, pero también me duele mucho, Estados Unidos tiene quizá sistematizada mayor cantidad y calidad de información de lo que ocurre en Tamaulipas que nuestro propio país. Eso nos coloca en una situación de desventaja extrema, porque entonces se presta ya no tanto a la colaboración o la cooperación, sino al chantaje. Es decir, mira, aquí tengo el expediente de A, B, C, D, E, F, G. Y para cerrar, simplemente diré que yo creo que el problema de fondo que tenemos en el caso de seguridad, en el caso de crimen organizado, es que hay cosas que tenemos que hacer porque son importantes para nosotros, independientemente de que nos presione o no nos presione Estados Unidos. Vamos a hacerlas y tenemos que hacerlas porque forman parte de los imperativos de la política en México, de la gobernanza en México. Más allá de que Estados Unidos presione o diga, oye, tienes que hacer A, B o C. No, yo lo voy a hacer porque, no porque me lo digas tú, sino porque es parte de la agenda nacional imperativa. Gracias, Carlos. Aquí hay una tercera, hay muchas preguntas, pero aquí hay una tercera, que es para el doctor Jean Meyer.
dada la historia de intereses en conflicto entre México y Estados Unidos, ¿qué pistas podemos tomar para navegar el reordenamiento global? Buena suerte. Pequeña pregunta. No, la verdad, no puedo contestar y me voy a escapar evocando un momento muy positivo y bastante desconocido por la mayoría del pueblo mexicano, ni en su época ni ahora. Fue la colaboración entre el presidente Roosevelt y nuestro presidente Cárdenas que puso fin al conflicto religioso en México. Conflicto religioso eterno, pero que se había radicalizado a partir de 1926, con suspensión del culto, inicio de la lucha armada, unos arreglos en 1929 que no fueron respetados por el gobierno y que llevó a un segundo levantamiento, prohibido la iglesia, por eso no fue tan importante. Pero hubo un momento cuando el joven presidente Cárdenas llega a la presidencia, en 18 estados del país no hay un solo templo abierto, no hay un solo sacerdote autorizado a ejercer, y de los 5,000 sacerdotes mexicanos, solamente 405 están autorizados a ejercer. En 1936, México y la Unión Soviética fueron los únicos países condenados por la Sociedad de Naciones por violación a la libertad religiosa, a los derechos del hombre. Casi desde el principio de la presidencia de Cárdenas hay contactos por conducto de nuestros embajadores, el de Estados Unidos aquí, el de México en Washington, a través de la Secretaría de Relaciones, la Secretaría de Estado y intercambios directos entre los presidentes. Se aproxima las elecciones presidenciales de Estados Unidos y Roosevelt hace saber a Cárdenas que necesita el apoyo de los católicos norteamericanos que habían votado por él en 90% de los católicos norteamericanos habían votado Roosevelt en la primera elección, pero que recibía presiones constantes de que Estados Unidos tenía que hacer algo para poner fin al conflicto religioso en México. Y entonces Roosevelt dice desde luego que no va a haber ninguna presión ni ninguna intervención, pero necesito su ayuda. Y Cárdenas le contesta, son documentos, no estoy inventando nada, ahora todos los archivos están abiertos, y Cárdenas le contesta diciendo, es lo que quiero hacer, quiero poner fin al conflicto religioso, pero deme tiempo. Deme tiempo porque heredaba, todavía tenía encima el maximato del presidente Calles. En una primera etapa se deshace del jefe máximo y, por cierto, lo manda a Estados Unidos. Pero luego aprovecha cada fin de gobierno local para quitar el gobernador callista y inmediatamente se restablece el culto, se abren los templos, se da permiso a los sacerdotes y poco a poco llegamos a la hora de la nacionalización del petróleo. Prácticamente se puede decir que ya no hay persecución religiosa en México, que ya se están respetando los arreglos de junio de 29. Y por cierto, Roosevelt logró efectivamente la reelección y después la volverá a lograr. Pero en ese marzo de 38 se da el segundo abrazo de Acatempan de la historia de México entre la Iglesia Católica Mexicana y la Presidencia Revolucionaria de México, cuando la Iglesia no solamente apoya la nacionalización, sino
el arzobispo de Guadalajara toma la iniciativa, repetida en todas las diócesis, de que la colecta del domingo va a ser para participar al pago de la indemnización. La actitud de la presidencia de Estados Unidos frente a la nacionalización del petróleo mexicano, para no decir más, muy tibio apoyo a las compañías petroleras, creo que se debe al factor religioso y a la cooperación entre Estados Unidos y México en resolver ese conflicto religioso. Es un caso, digamos, que afecta a todos los sectores de las relaciones y de las cooperaciones. Acuérdense que el presidente Trump está a la mitad de su mandato. Efectivamente hay un peligro. Una vez terminado el desastre de Irán, una vez terminado la Copa Mundial, una vez terminado la renegociación del TMC, a vísperas de las elecciones de noviembre, ¿qué va a hacer Trump? Va a buscar un golpe mediático para restablecer su situación. Gracias. Muchas gracias. Tenemos tiempo para otra pregunta y va a ser esta sola porque es para los tres. Entonces, si empezamos desde la derecha, mi derecha a la izquierda, esta es la pregunta. ¿De qué formas concretas las instituciones de educación superior pueden mejorar la comprensión de la relación entre México y Estados Unidos? Carlos, por favor. Bueno, aquí hay historiadores, internacionalistas, politólogos, economistas, lingüistas, administradores públicos, pero voy a usar una frase de psicología, con alto riesgo. No es lo mismo saber que no saber. La forma en que nosotros podemos contribuir es a establecer hechos, a documentar, a investigar lo que sabemos hacer y producir, generar conocimiento sobre aquellos grandes temas que se están discutiendo, debatiendo, negociando. Ejemplo concreto, yo estoy muy en contacto con la AmCham, la American Chamber of Commerce, que son las empresas estadounidenses, pero también hay de otros países, las grandes empresas, y hacen sondeos. Y le dije a Pedro Casasala Triste, que la dirige ahora, le dije, oye, pregunta en el próximo sondeo que hagas a los estadounidenses, empresarios, gobierno, etcétera, ¿quién es el mayor proveedor y quién es el mayor cliente de Estados Unidos? Y me dijo, profe, me dice, creo que aquí adentro la gente reprobaría. O sea, no hay conciencia de lo que significa México para Estados Unidos, incluso en el ámbito de quienes están metidos en eso. Dice, porque cuando he preguntado me dicen, Canadá, China, Alemania, el Reino Unido. Y cuando alguien dice, no, es México. No, México envía gente, envía drogas, pero no, México no es el mayor proveedor ni el mayor cliente de Estados Unidos. Pues sí es. Entonces creo que la tarea que tenemos adelante nosotros es eso, documentar la realidad. Bueno, yo suscribo totalmente lo que dice el doctor Heredia. Creo que lo que tenemos que hacer es estudiar mucho Estados Unidos, conocer mucho Estados Unidos y promover en la medida de lo posible que ellos hagan lo mismo con nosotros.
Una de las formas es también con el intercambio académico, que los jóvenes mexicanos vayan a Estados Unidos, pero que regresen, que no se queden allá, que regresen con el conocimiento de Estados Unidos. Es más difícil atraer a los estudiantes norteamericanos a que vengan, pero es un esfuerzo que se tiene que hacer, ¿no? Es un esfuerzo que se tiene que hacer, tratar de atraerlos de la mejor manera posible. Está Comexus, en fin, hay ciertas instancias que lo pueden hacer, pero creo que el paso número 1 es no solo documentar cuáles son esos problemas que tenemos, lo cual está muy bien, me parece perfecto, sino también conocer cómo funciona Estados Unidos, cuáles son todos esos Estados Unidos que dice Carlos Heredia que existen, ¿no? Y creo que allí puede ser, digamos, un buen paso para iniciar una colaboración mucho más estrecha. Carlos mencionó los 30 y tantos millones de estadounidenses de origen mexicano y que no los conocemos. Ahí sí yo creo que debemos aprovechar gente, bueno, está por ejemplo David Maciel, yo diría, él ha venido varias veces al Colegio de México, él nació en Estados Unidos, pero de padres recién emigrados de Michoacán, y conoce a fondo su gente. Y, por ejemplo, él estaba consternado a vísperas de las elecciones que dieron la victoria a Trump. Él estaba consternado y desesperado de la popularidad que tenía Trump entre la población de origen mexicano. Y decía, ahí, tanto nuestros representantes, los diputados demócratas, como nuestros líderes de la comunidad, hemos fallado. Hay algo que no vimos venir y por cierto, preciso para refinar un poco, hubo una diferencia de géneros. Los hombres votaron Trump, las mujeres no. Pero bueno, yo creo que sí debemos aprovechar la existencia. Hay una gran cantidad de universitarios, no me gusta mucho la palabra, pero para simplificar, digamos, chicanos. Y lo otro, yo creo que no debemos limitarnos a Estados Unidos. En la búsqueda de contrapesos, yo creo que Canadá es muy importante. Y no conocemos a Canadá. Y no estoy seguro, sé que hay canadienses que conocen a México. Hubo una época en que había muchos intercambios y digamos, entre Quebec especialmente, entre Quebec y México por otra vez el factor religioso. A la época del conflicto religioso, los católicos de Quebec se movilizaron para México y desde ese momento se tejió un contacto permanente entre Quebec y México hasta al grado, digamos, me estoy riendo porque ya tengo su edad, los jubilados de Quebec poblan no solamente el Caribe mexicano, pero alrededor de la laguna de Chapala o en Manzanillo hay colonias de viejos quebequenses. Gracias. Nada más quiero decir una cosita. Yo di clases en la Universidad de Illinois en Champaign-Urbana. Me invitaron a dar varios cursos, uno de ellos Historia de México, ¿no? Perfecto, llego y me dicen, tenemos un problema. Acaba de haber, esto fue en los 80s, acaba de haber una manifestación en el campus, la más grande desde la guerra de Vietnam. Encarcelaron a los estudiantes, hubo balas de hule, de goma, ¿sí? Y tenemos un problema porque tenemos ahora que abrir un curso que se llama Historia de los Latinos en los Estados Unidos. ¿Y la vas a dar tú?
Y le dije, yo no sé nada de la historia de Estados Unidos y menos de la historia de los latinos. Yo soy mexicana y estudio historia mexicana y además de la Nueva España, ¿no? Pues a ver cómo le haces. Entonces, ahí es la primera cosa que quiero decir, la ignorancia que hay en algunas partes de la academia de que un mexicano puede hablar sobre los latinos de Estados Unidos o que un latino puede hablar sobre México, ¿no? Y eso no es cierto. Entonces, esa es una ignorancia que hay que ver. Entonces, yo entro a mi primera clase y eran todos de Chicago, todos latinos de Chicago, muchos pandilleros, ¿no? Vestidos como pandilleros de colores, con el pantalón a media asta, ¿no? Todo esto. Y nada más me veían así. Pues, ¿qué digo? No sé qué decir. Entonces digo, yo nunca doy clase el primer día, no, hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hasta luego. Yo estaba recién llegada de Inglaterra, tenía un acento inglés y soy white Mexican, ¿no? Y todos no eran. Me fui a mi casa a llorar, ¿no? Segundo día llego, seguías ignorante. Entonces dije, voy a tratar algo. Y empecé a hablar en español. Inmediatamente cambió todo. Y unos me veían así, y le digo, ¿qué te pasa? ¿No hablas español? Ah, ja, Marcelo no habla español, ya ves, ¿por qué está usted aquí? Pues porque me obligaron a dar esta clase. Ah, también es víctima de la universidad, entonces no sé qué. Y nos hicimos amigos, y entonces dije, mira, ustedes saben que yo no sé nada, entonces vamos a hacer algo útil. Ellos escribieron un libro de texto sobre su historia en Chicago como latinos, y le obligué a la universidad a hacer copias para meter en todas las bibliotecas de la universidad y darles a ellos una también. Fueron los papás, fue toda una cosa, ¿no? Y así lo logré, pero va a usar también nuestras imaginaciones, creo, ¿no? Porque yo creo que esa es una comunidad muy importante que debemos de acercarnos, pero no desde México allá, sino desde académicos que quieren también incorporar su historia sin quererlos asimilar, porque no son mexicanos. Bueno. Gracias a todos. Sobraron aquí unas preguntas. Me dicen que el sistema que han ocupado es que se las voy a dar a todos y entonces aquí están sus correos electrónicos y les van a responder si es que obviamente quieren. Entonces, muchas gracias a todos, gracias a los de la mesa. Hasta luego y va a haber un break, ¿no? Muchas gracias a nuestras y nuestros panelistas. Y a nuestra moderadora, haremos una breve pausa de 2 minutos antes de continuar con nuestra siguiente mesa.